Bueno, nada, encantada de estar aquí con vosotros. Os explico un poco qué es lo que vamos a tratar hoy. Bueno, primero de todo me presento, si me permitís. Mi nombre es Vanessa Alarcón, como veis en la presentación que os estoy mostrando. Soy abogada especializada en nuevas tecnologías y propiedad intelectual e industrial. Y bueno, soy profesora en ENTI, en la asignatura de modelos de negocio, desde hace 4 años. Entonces explico los aspectos legales. A ver, que me salen mensajitos por aquí. No escucho nada. Hay alguien que no escucha. A ver, chicos de comunicación, no sé si podéis ayudar a Rocío. Vale, por regla general creo que se escucha. Bueno. Pues nada, os explicaba, soy abogada especializada en nuevas tecnologías y propiedad intelectual y entonces llevo 4 años colaborando con ENTI como profesora, explicando precisamente los aspectos legales que hay que tener en cuenta en el mundo de los videojuegos. Entonces explicamos desde la parte de cómo crear un estudio y qué aspectos o pasos se tienen que dar, si nos constituimos como una sociedad o si nos ponemos como autónomo, o la parte más de protección jurídica, que es un poco lo que vamos a tratar en la sesión de hoy. Entonces, el enfoque que le hemos dado a la sesión parte de 3-4 escenarios. En primer lugar, a ver, ahora no sé qué pasa. Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Sabíais que podéis proteger vuestros videojuegos con derechos de autor? Entiendo que sí, ¿no? Que sabéis que todo esto está sujeto a la propiedad intelectual, que son creaciones básicamente del intelecto. Vamos a hablar también de si es conveniente o no registrar nuestra marca y también los aspectos relacionados con cómo tratamos la información de los usuarios, ¿no? Surgen muchas plataformas o cada vez más el videojuego está en un formato online y entonces ahí tenemos que tener en cuenta no solo la normativa de comercio electrónico, sino también aspectos de protección de datos como veréis hoy. El enfoque que se le ha dado a la sesión de hoy es muy inicial, es para una persona que no tenga demasiado conocimiento en la materia, ¿no? Pues, un alumno de primeros cursos que quiera saber un poco cómo protegerse desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es un videojuego? A ver, ¿qué es un videojuego? Lo sabéis todos, entonces no me voy a entretener en la explicación creativa o de concepto. Desde el punto de vista legal, sí que tenemos que tener claro pues, que es una creación intelectual que está pensada por parte de sus autores, ¿no? Y que está sujeta a una protección jurídica por el hecho de esta propia creación, ¿no? Entonces, la normativa que tendríamos que tener en cuenta desde un punto de vista inicial es en especial la normativa de propiedad intelectual, ¿no? De derechos de autor, pero también hay otras leyes o normativas que tenemos que tener en cuenta y que nos sirven para proteger todo el escenario, el entramado vinculado al desarrollo y diseño de un videojuego. Entonces tenemos también el tema de la ley de marcas, habría que ver el tema de patentes en función del caso, que como os explicaré, normativa de comercio electrónico, que como os decía antes, pues también hay que tenerla en cuenta, sobre todo por el componente online. La normativa de protección de datos o el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que seguro que habéis escuchado hablar en los últimos 2-3 años, porque se hizo bastante famoso, y la normativa aplicable de derecho mercantil, civil o laboral en función de las circunstancias. Yo voy a comentar 4 pinceladas de estos aspectos, de esta última parte, pero bueno, quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Como veis aquí os muestro mi perfil en Twitter, donde me podéis seguir y podéis ver pues, aspectos relacionados con el mundo de los videojuegos, pero también otros aspectos jurídicos que pueden ser de vuestro interés, y al final de la presentación tenéis también mis datos de contacto, entonces cualquier cosa también me podéis escribir. Empezando por la parte de la protección de un videojuego desde el punto de vista de la propiedad intelectual.
Como bien sabéis, un videojuego pues está compuesto, podríamos decir, de varias obras, ¿no? Es un entramado de varias obras sujetas a derechos de autor. Hoy por hoy no existe una normativa específica y única que regule el tema de los videojuegos, aunque sí que se están planteando varias iniciativas en este sentido, pero hoy por hoy las leyes que tenemos se aplicarían o se deberían tener en cuenta de manera dispersa en función del tipo de videojuego, de cómo tengamos planteado el videojuego, pues vamos a ver que entran a aplicar varias normativas o varias categorías de obra protegible. Entonces, como aspectos generales, pues está claro que un videojuego tiene un componente audiovisual, ¿no? La parte de la creación casi cinematográfica, ¿no? Que contiene, pues podría considerarse como una obra audiovisual. Desde el punto de vista más de la programación del código que hay detrás, también está considerado como obra sujeta a propiedad intelectual. De hecho, cuando se protege este formato, muchas veces lo que se hace es llevar el código, ¿no? O grabar el código para entregarlo en los organismos donde lo podemos proteger, como veremos. Luego también tenemos que tener en cuenta el aspecto gráfico. Pues hay una serie de diseños que también pueden ser protegidos, pues las ilustraciones, por ejemplo, las pantallas, las interfaces, todo esto también se podría llegar a proteger. El tema del guión, pues como obra literaria también podría ser protegido. La música que añadimos a este videojuego también podría ser protegida. Y luego tenemos otros elementos que podrían ser considerados como obras per se, en sí mismas, como podrían ser los personajes o la marca en algunos casos, habría que ver, ¿no? Entonces, tenemos como varios elementos sujetos a protección que serían protegibles y que en función del tipo de videojuego que estemos desarrollando, pues vamos a ver cómo lo vamos a proteger paso a paso, ¿no? Una clave para poder determinar si ese videojuego o esa obra es susceptible de protección es que sea original. Si es una copia, evidentemente no va a ser protegida desde el punto de vista de la propiedad intelectual, aunque sí que existen las obras derivadas que parten de otras obras iniciales, donde también este tipo de obras gozan de cierta protección. No es la misma que la original, pero sí que está protegida. Tienen que estar creadas desde el intelecto, es decir, una obra sujeta o protegida por derechos de autor tiene que estar generada por parte de alguien, ¿no? De una persona con una capacidad de intelecto. Y tiene que estar desarrollada. Esto significa que las meras ideas, como pone aquí abajo, no se protegen y, por ejemplo, que tenemos la idea de llevar a cabo un videojuego con el simple hecho de decir tengo esta idea, no va a ser protegible, tiene que tener un desarrollo detrás, pues una memoria, un business plan, algo que especifique el detalle de las características, las funcionalidades, algo que concrete más y que demuestre que esto se ha desarrollado. Es importante tener en cuenta aquí también que lo que es susceptible de derechos de autor o protegible por derechos de autor no necesariamente requiere registro. Es decir, si yo digo que he generado, que he creado o elaborado algo, por el simple hecho de decirlo, se presume que yo soy el autor de eso. Otra cosa es que tenga que probar frente a terceros que estén diciendo, por ejemplo, que los autores originales de esa obra son ellos. Entonces, aquí ya vamos a entrar en un conflicto o una posición de quién acredita qué y en base a qué, ¿no? Entonces, por esto muchas veces se recomienda que en la medida de lo posible nuestras obras sean registradas o protegidas de alguna manera, o bien que dotemos nuestra obra de ciertos mecanismos de protección, como veremos a continuación. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un videojuego, y sobre todo si pensamos en un escenario donde, pues por ejemplo, varios alumnos que se unen para desarrollar y diseñar un videojuego, ¿estaríamos ante una obra individual?
No, si son varios, evidentemente no vamos a estar ante una obra individual. Una obra individual está generada por un solo individuo. ¿Estaríamos ante una obra colectiva? Bueno, si estuviéramos en una clase normal, os pediría que me respondierais. ¿Estamos ante una obra colaborativa? Bueno, aquí igual podríamos tener un poco de debate. La obra colaborativa es precisamente la que se genera o se crea a partir de la contribución de varios autores, con lo cual en el escenario que os planteaba sería más propio de una obra colaborativa. Una obra colectiva sería la obra que está desarrollada bajo el paraguas o bajo la dirección de alguien que así lo pide, ¿no? Por ejemplo, una obra desarrollada dentro de un estudio de videojuegos. Podría ser considerada obra colectiva. Habría que ver las circunstancias, pero inicialmente tendríamos que pensar esto. O una obra que es encargada por parte de una empresa a otra empresa, un videojuego que es encargado por parte de alguien, ¿no? Pues también en principio encajaría dentro del supuesto de obra colectiva. Otros elementos que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de proteger nuestro videojuego es que, y es muy importante para vosotros, es que los derechos de autor o la propiedad intelectual se divide en dos bloques de derechos fundamentales. Por un lado tenemos los derechos morales y por otro lado tenemos los derechos de explotación. Los derechos de explotación o patrimoniales, que también se les reconoce así, son los derechos de obtener un rendimiento económico de esa explotación o puesta a disposición en el mercado de ese videojuego. Entonces ahí podríamos hablar pues, del derecho de la distribución de ese videojuego, del derecho de la reproducción en varios formatos de ese videojuego, la comunicación pública, la publicación. Existen varias modalidades de explotación y con los tiempos que vivimos todavía existen modalidades o submodalidades dentro de los derechos de explotación, ¿no? Como una explotación en streaming, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí sí que es muy importante que tengamos claro que los derechos de explotación son los que se pueden licenciar, se pueden distribuir, básicamente se pueden comercializar. Y son los que el autor va a ceder muchas veces frente a terceros que están interesados en esa explotación. Por ejemplo, un grupo de personas que desarrollan y diseñan un videojuego, pero no quieren explotarlo directamente y se buscan un editor, ¿no? o una empresa que pueda distribuirlo. Luego tendríamos, por otro lado, los derechos morales. Los derechos morales tienen que ver con el derecho de ser reconocido como autor, básicamente. Incluye el derecho de paternidad, que es el derecho del autor o los autores a ser reconocidos siempre. Entonces, por mucho que se explote ese videojuego por parte de un tercero, el creador moral de ese videojuego es quien lo elaboró, quien lo diseñó, quien lo llevó a cabo, ¿no? Y esto incluye pues, también la posibilidad de que si, por ejemplo, hay alguien que desarrolle o explote o modifique el videojuego sin el consentimiento del autor moral, pues este autor moral va a poder reclamar pues, daños y perjuicios o una serie de derechos frente a esos ataques que se han producido pues de su obra, ¿no? Luego tenemos también los elementos de cómo proteger esta propiedad intelectual, ¿no? Estas creaciones del intelecto, estos videojuegos. Como os decía, tenemos la posibilidad de no registrar nada, no hacer nada, pero a lo mejor sí que dotarnos de algún tipo de prueba para acreditar que nosotros hemos diseñado y desarrollado algo. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, sí que existirían muchos mecanismos donde podríamos consignar esa creación y nos permitirían llegar a acreditar, incluso si hiciera falta con peritajes, que nosotros hemos generado eso, ¿no? Porque quedan logs y registros de todo lo que se va desempeñando. Pero bueno, como protección adicional o como buena medida o como incluso si lo que pretendemos es generar un estudio de videojuegos que desarrolle varios videojuegos y los quiere comercializar a terceros o les va a entrar inversores, seguramente es conveniente que los protejamos de manera adicional, ¿no? Pues con modalidades tipo registro, pues
un ejemplo sería el registro de la propiedad intelectual. Tú podrías ir allí y presentar una instancia donde dices que quieres registrar tu obra, tu videojuego, y ahí tendrías que registrar paso por paso cada uno de los elementos que decíamos antes, ¿no? Pues la parte audiovisual la tendrías que registrar por un camino, la parte del guión por otro camino. Entonces harías como varias peticiones destinadas a proteger y registrar esta creación en este registro oficial, ¿no? Que es un registro público. Luego tendríamos la opción también de proteger este videojuego mediante plataformas privadas. Gracias a las nuevas tecnologías, precisamente, existen plataformas que nos permiten subir nuestros contenidos, nuestros desarrollos, nuestros diseños y dejar constancia de que se ha subido a determinada fecha, e incluso nos permite poner como una especie de stamping certificando que esa obra ha sido subida a determinada fecha. Existen plataformas que hasta cierto número de creaciones nos permiten hacerlo de manera gratuita, for free, y existen otras plataformas pues, ya más sofisticadas que nos harían pagar pues una especie de cuota, ¿no? Por ejemplo, una que yo recomiendo bastante es Safe Creative, que bueno, la suelo utilizar cuando algún cliente tiene algún tipo de desarrollo tecnológico que no es demasiado viable proteger de otras maneras, ¿no? Luego tenemos el depósito notarial, que es, pues se va al notario y se deja constancia de que tú a determinada fecha has desarrollado ese videojuego. Ahí serviría más para la parte de programación, y dejarías constancia de que tú has desarrollado ese código a determinada fecha. El problema que tenemos con el depósito notarial es pues, los honorarios del notario, ¿no? Si estamos empezando, pues va a ser más difícil que nos podamos permitir según qué costes, o hay que dosificar o elegir muy bien los costes en los que queremos invertir. Pero además el otro problema es que los notarios muchas veces nos consignan eso por un plazo de tiempo, ¿no? Tú tendrías que llevar pues tu pendrive o tu disco duro con el código y te lo consignaría y registraría y te emitiría un acta de consignación por un plazo de unos meses, 6 meses por ejemplo. Entonces cada 6 meses tendrías que ir a renovar ese depósito. La buena situación es que te permite que si vas produciendo actualizaciones de ese desarrollo, también lo puedes ir actualizando. Pero en las plataformas privadas, por ejemplo, también lo podrías hacer. En el registro de la propiedad intelectual es algo más estático. El coste también es muy económico. Entonces, bueno, en función de lo que queramos hacer y cómo lo queramos hacer, pues es conveniente una u otra fórmula. Luego aquí os he añadido también el tema de las licencias Creative Commons, que directamente no es un registro, no es una protección que certifique que eso es nuestro a determinada fecha. Las licencias Creative Commons, que seguramente las conoceréis algunos de vosotros, lo que nos permiten es determinar qué se puede hacer con nuestro contenido. Pues si permitimos, por ejemplo, el uso comercial o no, si permitimos la modificación o no, si necesariamente nos tienen que atribuir como autores a la hora de republicar o reutilizar nuestros contenidos. Entonces, esto, por ejemplo, nos podría servir a la hora de hacer difusión de nuestro videojuego, en nuestra página web, en nuestros términos y condiciones, o si generamos contenidos tipo blog que complemente toda la comercialización de nuestro producto en el mercado, pues ahí vamos a poder sujetar estos contenidos a licencias Creative Commons, diciendo lo que permitimos o no permitimos hacer frente a terceros. Por otra parte, decíamos que este es el escenario de protección registral o frente a terceros de manera más oficial, por decirlo de alguna manera, y que nos permite acreditar ciertas cosas. Y luego tenemos una protección adicional que podemos tener en cuenta y que sería entre partes, ¿no? Una cosa es que yo registre mi obra, mi creación, y otra cosa es cómo me regulo yo a efectos de que los terceros implicados en el desarrollo de este videojuego, en el diseño de este videojuego y demás, pues hagan lo que tienen que hacer o no se extralimiten de lo que estamos diciendo.
Entonces, en este caso, lo recomendable sería establecer un acuerdo de colaboración o un encargo o un contrato de prestación de servicios si encargamos el desarrollo o el diseño a un tercero, y aquí es muy importante regular las características, funcionalidades, situaciones de demora, incumplimientos, penalizaciones que se puedan producir respecto de este encargo. Y en el acuerdo de colaboración a lo mejor nos serviría más, o bien si somos varios creadores que nos ponemos de acuerdo, pues uno desarrolla la parte del guión, otro desarrolla o crea la parte gráfica, otro la parte del desarrollo. Pues aquí tenemos que establecer quién hace qué, en qué condiciones, en qué plazos y qué derechos le corresponden por el hecho de esa participación. Entonces, si somos varios creadores que nos ponemos de acuerdo, este es un escenario y nos puede servir este acuerdo de colaboración. Pero nos podría servir también para el caso de que pues, seamos varios fundadores los que queramos desarrollar este videojuego, pero necesitemos de la colaboración de un tercero para llevar a cabo elementos que nosotros directamente no podemos realizar. Pues por ejemplo, tenemos todo menos la parte musical. Pues vamos a buscar a un músico que nos desarrolle esta parte. Podemos formalizar con él un acuerdo de colaboración. ¿De acuerdo? O un acuerdo de colaboración con un tercero que se ocupe más de la parte de marketing. Bueno, surgen varios escenarios o situaciones que pueden venir reguladas con un acuerdo de colaboración. El escenario del acuerdo de colaboración entre varios creadores al inicio también podría ser suplido relativamente con un pacto de socios. Un pacto de socios serviría más bien para aquellos creadores o el grupo de personas que deciden llevar a cabo un videojuego y que tienen la intención de constituir una empresa para luego seguir desarrollando el propio videojuego o desarrollar más videojuegos. Entonces, el pacto de socios sería más un contrato de naturaleza mercantil, privado entre las partes, que iría en paralelo a la constitución de una sociedad y los estatutos y la escritura de constitución de una sociedad, y que regularía también lo que aporta cada parte, cómo lo va a aportar y una serie de compromisos al respecto. Entonces, como luego lo tengo ya también reflejado, os comento un poquito más en detalle después. Hemos hablado hasta ahora de la parte de derechos de autor o propiedad intelectual. Entonces, existen otros derechos susceptibles de protección en lo que es el diseño o desarrollo de un videojuego que tienen que ver con los derechos de propiedad industrial, que sería el mundo patentes, el mundo diseño industrial y el mundo marca. Entonces, en el ámbito de las patentes, tristemente, hoy por hoy, en España y en Europa, es relativamente difícil, o más bien difícil, patentar el desarrollo de algún videojuego. Fuera, por ejemplo en Estados Unidos, es bastante más fácil. Muy costoso a nivel económico, pero sí que se permite patentar con más facilidad lo que es un videojuego. ¿Por qué es así? Pues porque en España y en Europa lo que es videojuego se considera obra sujeta a propiedad intelectual, como os decía antes. Entonces tiene la parte gráfica o de diseño y luego la parte de programación sería equiparable a un programa de ordenador, su protección. Entonces, no va a ser directamente patentable porque para que sea patentable el requisito es que sea una innovación derivada de una investigación que solucione algo, una problemática en el mercado. Por ejemplo, un programa informático que soluciona una problemática de determinada máquina que haga que funcione bien la máquina o que lleve a cabo un nuevo movimiento para ejecutar algo. Por ejemplo, pensemos en logística, ahí sí que será inicialmente patentable este desarrollo informático. También es patentable, por ejemplo, el tema de investigación científica, química, pues por ejemplo, lo que son medicamentos, evidentemente va a ser patentable, pero no aplicaría al caso que estamos comentando. Luego existen otras situaciones
que son para casos donde algo no es directamente patentable porque no reúne los requisitos de patentabilidad, que son bastante exigentes, pero podríamos valorar si podemos llegar a protegerlo como, por ejemplo, un modelo de utilidad. Pero un modelo de utilidad sería más bien aplicable a algo patentado que se le da un nuevo uso, por ejemplo, entonces, bueno, habría que ver el caso concreto. En el ámbito de los videojuegos, lo que a lo mejor sí que sería patentable o protegible por modelo de utilidad sería lo que es la consola o el circuito electrónico de la consola o informático. Ahí podríamos empezar a hablar, pero no de lo que es el videojuego desde el punto de vista creativo. Luego también tenemos los diseños industriales. Los diseños industriales están más pensados para la estética de las cosas. Entonces, lo que sería la consola, igual podríamos plantearnos registrarlo como diseño industrial. Bueno, os explico ejemplos para que veáis diferentes situaciones a tener en cuenta, ¿no? Dentro de la propiedad industrial, como os decía al principio, también tenemos el derecho marcario o las marcas. ¿Y qué son las marcas? Pues son el signo distintivo de nuestro producto o servicio en el mercado. Aquí os he puesto varios ejemplos, ¿no? Nintendo, PlayStation, King. Inicialmente son marcas que protegen lo que es el estudio, pero luego existirían videojuegos que también, por sí mismos, por su nombre, pueden ser susceptibles de protección como marca, ¿no? Pues Mario Bros, evidentemente, está protegido como marca, o Pokémon Go. Este tipo de denominaciones están protegidas también por derecho de marcas. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Pues lo que queremos llegar a registrar. Sí que es importante el matiz, aunque parezca absurdo, de que las marcas se registran y no se patentan, ¿de acuerdo? No se patenta una marca ni se registra una patente. Se registra una marca y se hace ante la oficina de patentes y marcas, pues la española o la europea, habría que ver en función del territorio al que queramos ir. Luego, lo que sería protegible o susceptible de protección, pues tendríamos la marca denominativa que vendría a proteger lo que es el nombre que nos hayamos inventado o hayamos pensado para nuestro producto o servicio, para nuestro videojuego o para nuestro estudio de videojuegos, habría que ver. Existen las marcas gráficas que simplemente identificarían el icono o el logotipo gráfico sin palabras, sin vocablos, y que también son susceptibles de protección, como por ejemplo el loguito de Nike, ¿no? Que todo el mundo conoce. Y luego existen las marcas mixtas, existen más tipos de marcas, pero yo me centro en las más importantes o que pienso más aplicables en este mundillo. Entonces, la marca mixta sí que es muy interesante porque nos permite combinar la parte denominativa y la parte gráfica. Entonces, un logo con un nombre es susceptible de protección y, de hecho, para mí es la mejor solución porque si estamos pensando en un modelo distintivo de nuestro producto o servicio en el mercado, lógicamente va a ser lo mejor, ¿no? Por los colores que le podamos aplicar a ese logotipo, por la combinación de nombre y del icono, ¿no? Entonces esto es más fácil a efectos también de poder acreditar oposiciones por parte de terceros, porque en el trámite de marca pues siempre pueden haber terceros que digan, oye, pues esta marca se parece demasiado a la mía. Entonces, cuantos más elementos distintivos tengamos en nuestro logotipo o nuestra marca, más fácil va a ser protegernos. También tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos proteger. Como os decía, podemos llegar a proteger el logotipo del videojuego o el nombre del videojuego o la marca del videojuego. ¿Podríamos llegar a proteger la carátula de diseño de nuestro packaging de videojuego? Sí, también sería protegible. Habría que ver una serie de requisitos, pero también es una opción. De hecho, hay muchas carátulas de libros que están protegidas incluso como marca, ¿no? Como signo distintivo asociado a ese libro.
¿Un personaje podría ser registrado como marca? Sí, de hecho, nosotros en el despacho lo hemos hecho en algunas ocasiones. ¿Es tan distintivo o se va a convertir en algo tan distintivo en el mercado nuestro personaje que nos conviene, aparte de registrarlo? A ver, veo que hay preguntas, os las resolveré al final, ¿de acuerdo? Entonces, el personaje se puede registrar. El nombre de nuestro estudio se puede registrar. Aquí sí que es conveniente analizar si nos conviene hacerlo como marca o como nombre comercial, porque existe también esta categoría. Si estamos pensando en un estudio que luego va a desarrollar diferentes videojuegos con un nombre específico para cada videojuego, puede ser que nos interese registrar el nombre comercial de la empresa o del estudio y luego las diferentes marcas. O puede ser que nos interese todo. Habría que ver el caso concreto. Luego también tenemos que definir el territorio. El territorio, las marcas, la característica, una de las características esenciales es que se protegen a nivel territorial. Si yo registro mi marca en España y luego lo quiero registrar en Europa, pues sí que hay un plazo de un año aproximadamente donde puedo dar el salto, pero si no lo he hecho en los siguientes 3 años, en Francia, por ejemplo, puedo tener un problema. Porque ya existe alguien que se haya espabilado directamente y haya registrado el mismo nombre en ese territorio. Habría que ver las circunstancias en concreto, pero inicialmente la posibilidad existe. Entonces, si ya tenemos pensado operar a nivel europeo o en otros territorios, vale la pena analizar si queremos ir ahí a registrarlo, ¿vale? Por ejemplo, queremos hacer lanzamiento en inglés, ¿no? En territorio donde hablen inglés, francés y demás. Pues bueno, puede ser conveniente analizar si nos conviene registrar en esos territorios. Las tasas que se van a pagar a nivel oficial, porque esto lo tramitan organismos oficiales, no tienen nada que ver. A nivel nacional los costes son bastante económicos y asumibles. Estamos hablando de una primera clase de unos 150 euros no lleva y segundas clases y adicionales unos 94 aproximadamente. Y a nivel europeo ya estamos hablando de unas tasas de 850 euros la primera clase. Y os preguntaréis, ¿qué son las clases? ¿No? Pues las clases son una categorización de productos y servicios que sirven para proteger nuestra marca asociado a lo que queremos vender. Yo podría llegar a registrar mi marca, las 40 y pico clases que existen, pero tengo que poder acreditar que luego le voy a dar ese uso en el mercado, porque la protección de la marca lo que pretende es otorgar una exclusividad de uso de su titular en el mercado, pero siempre y cuando también se produzca ese uso, ¿no? Entonces, si yo digo que voy a desarrollar videojuegos y lo protejo en la categoría de programación, digo que también voy a hacer merchandising, pero pasan 5 años, 6 años y no he hecho nada de merchandising, y viene un tercero que quiere utilizar ese mismo nombre en la categoría de merchandising, podríamos tener un problema. Como siempre, hay excepciones y habría que ver las circunstancias en concreto. Pero sí que es conveniente que cuando nos queramos plantear el registrar la marca asociada a nuestro videojuego, a nuestro estudio, lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, es muy lógico registrar una marca para un videojuego en la clasificación asociada con desarrollo informático, con aplicaciones, que por ejemplo sería la 9. Si queremos prestar servicios de desarrollo informático, nos iríamos a la 40 y pico, ¿vale? Pero luego existe la de merchandising, que es otra categoría que también nos tendríamos que plantear registrar. Entonces, bueno, pues hay que hacer este estudio previo, hay que hacer un estudio previo también de que no entre en conflicto con otros nombres en el mercado idénticos, en la misma categoría, o que se asemejen, y que se asemejen desde el punto de vista fonético, gráfico, o que puedan confundir en el mercado, porque lo que pretende la marca es proteger al usuario o consumidor medio de este tipo de productos y servicios, es decir, con consumidor de videojuegos no piense que otra marca que se parece mucho a la nuestra coincide en el origen, es decir, pertenece a la misma empresa, ¿no? Entonces, por eso se le considera un signo distintivo que tiene que estar dotado de singularidad en su clasificación de productos y servicios.
Seguimos. Tenemos que tener en cuenta también la normativa de comercio electrónico. La normativa de comercio electrónico aplica cuando estamos prestando un servicio de manera online. ¿De acuerdo? Si lo que hacemos es disponer o poner a disposición de un usuario, de un jugador, nuestro videojuego en un formato online, lo hacemos a través de nuestra propia página web, a través de las App Stores, ¿no? Aquí tenemos que cumplir con una serie de requisitos que ya de entrada nos va a pedir, por ejemplo, la App Store nos va a pedir que dónde está nuestra política de privacidad, nuestras condiciones de contratación del servicio y demás. Si lo hacemos directamente a través de nuestra web o si tenemos una landing de presentación de nuestro videojuego, vamos a necesitar cumplir con una serie de aspectos desde el punto de vista legal. Entonces, evidentemente, un videojuego puede estar en un formato más tradicional o físico, ahí la normativa de comercio electrónico no aplicaría, o como os decía, pues puede ser en formato app, web, streaming y los que pueden ir apareciendo. Entonces, en toda plataforma de comercio electrónico lo que tiene que haber siempre es un aviso legal, que es donde identificamos quién hay detrás de ese videojuego por un tema de transparencia. El usuario, cuando va a la tienda, puede saber quién hay detrás de ese comercio, puede dirigirse al titular de la tienda si tiene algún problema, ¿no? Incluso podríamos tener una hoja de reclamaciones. Cuando es una plataforma online no hay esta garantía inicialmente, ¿no? Entonces, lo que hizo la normativa de comercio electrónico y de defensa del consumidor y el usuario es implementar esta serie de obligaciones, de indicar quién hay detrás de la plataforma, cuáles son los canales de contacto y cuáles son los derechos y obligaciones mínimos del usuario. Entonces, todo buen comercio electrónico debería tener un aviso legal, una política de cookies. Si la plataforma utiliza cookies, no todas las plataformas utilizan cookies, entonces si no hay cookies ni se instalan cookies, tanto si son propias como de terceros, propias pues, del desarrollo de la propia plataforma, de terceros, un Google Analytics, cookies de las redes sociales, hay que indicar qué tipo de cookies se instalan y las formas de desinstalarlas. ¿Vale? Luego podemos tener las normas de la comunidad que regulen el funcionamiento de los foros asociados al mundo de los videojuegos, y aquí sí que es muy importante tener unas buenas normas de la comunidad y buenas prácticas y condiciones de expulsión, suspensión de nuevos usuarios por lo que pueda pasar. Y luego también es muy importante disponer de una buena política de privacidad, que lo he dejado para el final porque es como muy importante, y que es donde informamos al usuario sobre el uso de los datos que vamos a realizar, tanto a través de la plataforma donde la recabamos, como a posteriori. Si les queremos enviar newsletters o información comercial, una buena política de privacidad debe contener esto y la plataforma debe disponer de las diferentes casillas tipo check para decir, pues autorizo el uso de envío comercial, y si no lo autorizo, simplemente le vamos a poder enviar informaciones asociadas a lo que nos ha contratado, pero no necesariamente comercial. Entonces hay que ver los casos concretos. La política de privacidad también debe indicar cuáles son los derechos que tiene el usuario frente al tratamiento de sus datos y cuáles son los canales para ejercer esos derechos. Entonces, una buena política de privacidad contendría estos elementos y otros destinados a garantizar que el usuario es conocedor del uso de sus datos, del tipo de datos que se recaban, que el prestador del servicio le garantiza unas medidas de seguridad y una confidencialidad, y que puede ejercer sus derechos respectivos cuando así lo quiera, ¿no? Entonces, bueno, es importante tenerlo bien implementado. Junto a esto, junto a los textos anteriores, pues vamos a tener que implementar también unas condiciones de contratación o suscripción del servicio. Aquí aplicaría sobre todo la normativa de comercio electrónico, la LSSI, pero también la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario. ¿Por qué aplicaría esta normativa? Pues porque como no tenemos una presencia directa o una defensa directa ante el titular de la tienda, debemos ofrecer una serie de garantías, ¿no?, de cara al usuario.
pues temas de desistimiento, si quiere desistir de la compra, si quiere devolver el producto, si es, por ejemplo, una compra online. Modelo suscripción habría que regularlo muy bien. Garantías que le ofrecemos, el derecho de bloqueo baja, ¿no? En base a lo que hemos comentado antes. Y luego, el otro elemento a tener en cuenta vinculado con la política de privacidad es la normativa de protección de datos. La normativa de protección de datos pretende proteger al usuario frente a la injerencia y tratamiento de sus datos. Es decir, el usuario siempre es el titular legítimo de su información y decide qué es lo que se puede hacer con su información. Entonces, si yo le presto un servicio, debo informar adecuadamente y siguiendo los parámetros de la ley de lo que voy a hacer. Entonces, necesito informar, pedirle el consentimiento, que el tratamiento que yo le estoy dando a sus datos se haga de acuerdo con unos criterios lógicos, no puedo recabar más información de la necesaria, no voy a extralimitarme en el uso de su información para otros fines, porque ya que tengo esa información la voy a aprovechar para otras cosas. No, esto no puede ser. Entonces, por eso el principio de calidad también regiría aquí. Y la proactividad significa que cualquier prestador de servicios, como un desarrollador que ofrezca pues su videojuego online, debe ser proactivo a la hora de querer cumplir con todas estas políticas, ¿no? Voy a tratar los datos adecuadamente de mis usuarios y voy a adoptar una serie de mecanismos y medidas para garantizar que eso sea así. Y dejar constancia incluso de esos mecanismos. Luego, como obligaciones del prestador o responsable del tratamiento, es decir, el que comercializa su videojuego en una plataforma online, debe informar y solicitar el consentimiento del usuario de manera explícita y el consentimiento debe ser libre. Debemos proceder a realizar, cuando queremos desarrollar un videojuego, un Privacy Impact Assessment o un análisis de riesgos o una evaluación de impacto para la privacidad del usuario en función de la complejidad de lo que queramos hacer con la información del usuario. Si yo, por ejemplo, quiero recabar datos del usuario para hacer cosas que no tienen lógica, en un análisis de riesgos nos dirían que no se puede hacer. O si quiero recoger la información utilizando mecanismos no totalmente legales, pues en este análisis de riesgos, la evaluación de impacto saldría cómo se tendría que hacer. Y el siguiente paso es adecuar internamente estas medidas de seguridad o documentales para garantizar que todo el tratamiento de datos del usuario se esté haciendo de forma adecuada. Entonces, bueno, el análisis o revisión del proyecto sería saber qué información vamos a recoger, cómo la vamos a recoger, cómo la vamos a guardar y qué queremos hacer con los datos de los usuarios para determinar los riesgos y determinar los siguientes pasos a tener en cuenta desde el punto de vista de normativa y seguridad jurídica e informática. Y luego la parte interna de protección de datos significaría pues, que tenemos que adoptar una serie de protocolos y procedimientos donde definimos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué medidas de seguridad implementamos para garantizar que esa información se almacene correctamente. Pues por ejemplo, copias de seguridad. ¿Tengo alguna política de copias de seguridad? ¿Me garantiza una seguridad asociada al tipo de datos que estoy recabando? ¿Qué circuitos tengo de resolución de incidentes o fugas de datos? Para que no nos pase como en algunas plataformas, ¿no? Donde se han compartido datos de terceros. Bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos de lo que significaría la adecuación interna. No me extiendo más porque creo que me estoy un poco alargando. Y luego otras normativas a considerar en todo el escenario de protección de los videojuegos, pues tendría que ver con la pata mercantil o derecho mercantil, como os decía antes, ¿no? Pues el pacto de socios a formalizar entre los fundadores de un videojuego. Por ejemplo, de la creación de un estudio, ¿no? Que pretenda desarrollar videojuegos. Acuerdos mercantiles entre partes siempre y cuando no haya otro tipo de mecanismos de protección directa, ¿no? Desde el punto de vista de la contratación. Desde el punto de vista civil, podría ser que alguien nos quisiera comprar, por ejemplo, nuestro videojuego. Pues aquí ya entraríamos en una compra-venta de activos sujetos a propiedad intelectual. También es muy importante definir en todo momento y en todo acuerdo o interacción con terceros un escenario de responsabilidades, ¿no? Derechos, obligaciones y responsabilidades y las consecuencias tanto de asumir y llevar a cabo esas responsabilidades como de no hacerlo, ¿no?
Y en el ámbito laboral, pues tendríamos también escenarios es muy importante que nuestros trabajadores se sujeten a unas reglas de confidencialidad en el desarrollo, tanto de tecnología para nosotros, como de creaciones que nosotros hemos encargado, como si acceden al know-how de la empresa, pues hay que determinar un escenario en ese sentido. Buenas prácticas, en especial relacionadas con el uso de información de los usuarios o de contenidos sujetos a derechos de autor. Y también es muy importante que en temas de autoría se regule muy bien si existe algún tipo de exclusividad en el desarrollo o la contratación de una persona para la empresa, escenarios de permanencia, escenarios de no competencia. Hay que determinar en qué consisten, durante cuánto plazo se van a prolongar o van a tener vigencia y qué sucede en caso de incumplimiento de estos escenarios. Entonces, como conclusiones, como veis, es un entramado bastante complejo de explicar en 40 o 50 minutos. Sí que quería exponeros un poco las pinceladas a tener en cuenta para ver los diferentes escenarios de protección y cómo se podría proteger lo que es el mundo de los videojuegos. Y bueno, estoy abierta a preguntas. Y gracias. Vale, si os parece, voy comentando las preguntas. Sí, si alguien quiere la grabación, contesto a comunicación y podéis escribir a comunicación y que os pase la grabación, porque pueden surgir dudas al respecto. Vale, luego... Las mecánicas de juego no se pueden registrar. A ver, depende. La mecánica de juego, si os referís a la parte de patentar, inicialmente no. Se podría llegar a proteger como metodología o proceso desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Existen métodos protegidos, pero habría que ver el caso concreto y cómo está planteado, porque tampoco depende de la originalidad, también como os decía. Algún derecho específico del trabajador sobre la empresa. Si yo algún día trabajo en X empresa de videojuegos y creo participo en la creación del arte de un juego, ¿la propiedad intelectual es de ellos porque me están pagando? Sí, a ver, inicialmente es lo que os decía al principio, es una obra colectiva y la empresa tendría todos los derechos. Otra cosa es que el derecho moral de que tú has participado en esa creación, en principio sí que os lo tendrían que reconocer. De hecho, yo cuando encargo a mis trabajadores que hagan algo, les digo que firmen. Otra cosa es la explotación de eso. La explotación de eso sí que corresponde a la empresa y lo que en todo caso van a tener derecho es a explotar como quieran y a modificar como quieran esta creación, ¿no? Porque está hecha realizada bajo el paraguas de la empresa. En el caso de un gameplay o streaming, ¿quién es el titular del copyright? El jugador, el creador del videojuego. A ver, esto es difícil de determinar. Inicialmente va a ser el creador del videojuego y luego habría que valorar si lo que se está desarrollando por parte de los jugadores se puede considerar protegible en base a derechos de autor, ¿no? que reúnan las características específicas. Depende de las dimensiones. ¿Esto también se puede aplicar a juegos de sobremesa? Sí, inicialmente lo que os he explicado es bastante aplicable a nivel de derechos de autor. Vale. Creo que
Ya estamos con las preguntas. Pues nada, un placer estar con vosotros. Si tenéis cualquier duda, pregunta, pues a través de comunicación lo podemos canalizar. En lo que es el vídeo, pues también ya habéis visto que sí que lo vamos a difundir. Y gracias a todos. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí, si la empresa de administración pública es lo mismo, no tiene nada que ver. Una pregunta más, David. David, si se arranca. Las políticas de videojuegos las has generado automáticamente. ¿Y qué políticas? A ver, lo del copy-paste, por ejemplo, yo no soy muy partidaria. Si habéis hecho copy-paste de vuestras políticas legales. Habría que verlo. Habría que ver si son acordes con lo que dice la ley, cumplen los requisitos que más o menos os he comentado en la presentación. De todas maneras, si quieres, escríbeme y te doy 4 pinceladas. Muchas gracias a todos.